Bueno, Cristina, tenemos una visita en la ciudad de Rufino, que sería bueno que nos ayudaras a conocerla y de paso a presentarla. Y después arrancamos con una charla con ella. Te deseo que hayas pasado una linda Nochebuena y una linda Navidad. Muchas gracias, igualmente. Y yo creo que Papá Noel me trajo una gran amiga. Estoy muy feliz de que haya decidido en su paso de Buenos Aires a Mendoza hacer un alto en Rufino, que para mí es muy importante porque he aprendido mucho de ella hace muchos años que nos conozco al matrimonio. El marido hoy está durmiendo arriba, está muy bien. Descansando. Bueno, te la presento, es la licenciada María Luján Piñeiro. Para mí es un placer tenerla de amiga y bueno, acá la tenés, todo es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, licenciada, no me llames licenciada. Bueno, le vamos a decir María de Luján entonces. Claro, ¿le gusta? ¿Así? Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, usted integra, pertenece a la Secretaría, tengo entendido, coordinadora, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, filial San Rafael. Sí, yo soy la secretaria. La secretaria, ajá, bien. Exactamente la función, ¿cuál sería específicamente en San Rafael? Sabemos esto a nivel... La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, digamos, es una asociación, es un organismo de derechos humanos que tiene su filial en San Rafael y que viene trabajando desde hace varios años, digamos. Que diría ¿Cuál fuiste presidenta? Claro, porque ella es humilde y no lo quiere decir. Hace casi 20 años y en estos últimos años la gestión ha pasado, digamos, por varios compañeros, tratando de darle un contenido. San Rafael es una ciudad complicada para trabajar el tema de derechos humanos, sobre Después todo me cuenta por qué. El tema de delitos de lesa humanidad. ¿Por qué? Es porque en las ciudades más pequeñas el terrorismo de Estado también existió y las consecuencias de los costos sociales, amén del costo, digamos, real y concreto que significa que la desaparición de personas, claro. La tortura, la desaparición de personas y todo ese tipo de cosas ha sido muy grande. Entonces la sociedad ha quedado con muchos temores y eso dificultó durante muchos años y todavía a veces complica el tema del trabajo, del tema de derechos humanos con respecto a búsqueda de la verdad, la justicia y por lo tanto mantener la memoria. Nosotros lo que nos dice no nos es ajeno, Rufi. Nosotros tenemos 5 desaparecidos en la ciudad de Rufino. Mira. Bueno, nosotros San Rafael tiene 34 desaparecidos, que son muchos para la población que tenía San Rafael en aquellos años. Nosotros hemos hecho ya el primer juicio de delitos de lesa humanidad, que terminó en noviembre del 2010. Y el lunes 29 comenzamos el segundo juicio, que es como un mega juicio, porque se ventilan, como se dice en la justicia, muchas causas, que son creo que 75, 76 causas. Y esta vez, digamos, los procesados son un número considerable, son 30. Esto ocurre, María de Luján, a partir del hecho de que la gente obviamente realizó lo que tenía que realizar, es decir, hacer la denuncia, presentarse, declarar, tomar partido, en una palabra, porque muchas veces no ocurre esto. Bueno, no, sí, hicieron en su momento las determinadas denuncias de desaparición de las personas y hubo todo un proceso que se llama la parte de instrucción, que determinó el primer juicio oral y público, que fue en el 2010. En ese juicio es cuando en realidad se avanzó más sobre los compromisos militares, sobre los compromisos policiales y sobre los compromisos civiles, ¿sí? En el proceso del terrorismo de Estado. Y eso lo que se ventiló en esos 4 meses permite hoy llegar, y con una muy buena instrucción del juicio que vamos a comenzar, permite empezar un juicio del 29. Cristina, también de ser una gran amiga, y una compañera, Cristina es familiar de una de las causas que se van a ventilar en este juicio, de un compañero que está desaparecido, José Ortemer, y por lo tanto también es una víctima de la dictadura militar, ¿sí?
Claro. Entonces, en ese marco, bueno, nosotros veníamos conversando. O sea, sería bueno en este caso aclarar esto, y está bueno que se aclare. Es decir, más allá de los familiares directos, padre, madre, hermanos, todo el entorno familiar termina siendo, sí, por realidad, alguna razón, motivo o lo que sea, una víctima. Yo siempre digo que en las primeras instancias son los familiares y los sobrevivientes. Claro, obviamente claro. que hay muchos sobrevivientes. Y en una segunda instancia, y creo que fue el objetivo más claro que tuvo el terrorismo de Estado, es que las víctimas terminó siendo el pueblo argentino. O sea, el tema de la dictadura y del terrorismo de Estado no solamente lo sufrieron los familiares y las víctimas, sino que lo sufrió el pueblo argentino, porque fue necesario además eso para poder implementar después políticas económicas que agudizaron todavía más el problema social y económico. María Luján, exactamente ubíqueme quiénes de alguna manera son las personas que se van a sentar en el banquillo de los acusados, Mira, para tener idea de la vinculación, ¿no? Se va a sentar, nosotros el primer acusado que tenemos es Menéndez, porque era el jefe, digamos, de la zona militar, no va a estar presente. Obvio. Porque además ya tiene acumulado tantos años como cadena perpetua que en realidad a nosotros mucho no nos interesa ni Sí, que sí. se siente. Después van a estar los 6 condenados del juicio anterior, que son el jefe de policía de la provincia de Mendoza, policías, digamos policías que actuaban como torturadores o los secuestradores propiamente dicho, y un teniente de aquella época, por supuesto, Sí. que era como la cara visible del ámbito operativo. Claro, sí. Y esta vez, Sí, porque todos giraban alrededor de los militares, si bien las fuerzas policiales actuaban, digamos, eran parte de la cuestión, sí, quienes daban las órdenes, evidentemente, o bajaban sí, las órdenes, sí, era por porque intermedio de los militares. Estaba enmarcado, digamos, Claro. del plan Exacto. diagramado, digamos, de inteligencia por el 601. Esta vez, además de estos procesados, logramos encontrar, porque estaba prófugo, al que fue intendente a partir del 24 de marzo, que es un militar, que por una jugarreta en Mendoza están muy comprometidos ciertos sectores del Poder Judicial. De hecho, hoy en la ciudad de Mendoza están procesando en un juicio y condenándonos, supongo, prontamente, a 3 jueces, 2 de los cuales eran de la Cámara. ¿Que están todavía en funciones? No, Bueno. no están presos. Están presos. Está perfecto. Bien. Bueno, uno de esos jueces, digamos, dictaminó en un fallo que como Stutterheim no estaba, suponete, en un secuestro que se produce antes del 24 de marzo del 76, por lo tanto lo exime, lo sobresee, y lo sobresee en esa causa y en todas las demás. Cuando Causa juzgada, en una palabra. Claro, cuando el juez cae, obviamente, digamos, este fallo no tiene validez y comienza a ser buscado, el hombre se profuga. Bueno, ese va a estar sentado en el... Bien. O sea, es una causa de una relevancia. Es muy importante porque además esa persona fue el director de seguridad de la provincia durante la gestión del gobernador Cobos. Bueno, cada vez se pone más interesante esto. Y después tenemos otros funcionarios, comisarios, tenemos el jefe del servicio de inteligencia, Rizo Avellaneda, para toda la zona sur. Van a estar sentados en el banquillo un periodista Claro que sí, que y los expresa hubo. la, digamos, parte de la complicidad civil, que fue hace 3 años atrás, le han dado la mención de ciudadano ilustre de San Rafael. Bueno, hay algunos personal civil del 601 de inteligencia. Son 34 los acusados. Yo creo que va a ser un juicio importante. 34 los acusados y cuántas las 76 personas. 76 las causas. Las causas. Bien. Que no son 76 desaparecidos, ¿no? No, o sea, son 76 causas, causas que hay tortura, víctimas, Bien, procesos. perfecto.
Digamos, para nosotros es muy importante, porque creo que, bueno, hablando de esta cuestión de... Sí, lo que yo pienso, ¿sabes qué? Discúlpeme, María Luján, que lo que yo estoy reflexionando en este momento es que, digamos, la cosa no se termina con el juzgamiento, a lo mejor, del responsable directo, más visible, sino que, digamos, se puede seguir buscando responsables. Porque evidentemente hay mucha gente que se sigue escudando, a lo mejor, en que, entre otras cosas, bueno, han sido posteriormente personas, entre comillas, honorables, que han tenido una vida diferente, y resulta que alguna participación siempre han tenido. Entonces, en ese caso te voy a decir dos cosas que son llamativas, y que uno, cuando trabaja y cuando investiga en el tema de derechos humanos en diferentes partes del país, va descubriendo lo que fue una trama realmente siniestra, ¿no? Sí, sí, sí. Hace casi 3 años el gobierno nacional desclasificó las listas secretas del personal civil que trabajó para el ejército, la marina y la aeronáutica. Claro. Entre ellos, en el tema del ejército, que fue el 601, en San Rafael hubo muchos, 20 y pico, de los cuales muchos están libres hasta el día de hoy, por supuesto. Algunos de ellos inclusive llegaron a ser, en la etapa democrática, porque, digamos, el personal civil de inteligencia no solamente actuó en la etapa de los militares para mandar detener o desaparecer gente, sino después hizo todo un proceso de infiltración, digamos, dentro del marco de la democracia. Entre ellos, digamos, uno de esos personal civil de inteligencia llegó a ser secretario ejecutivo de la PDH, el cargo que yo hoy ocupo, y llegó a ser presidente del Partido Socialista de San Rafael. O sea, hizo muy buen trabajo. Sí, la verdad que sí. Con respecto a lo que decías vos, mira, nosotros como APDH y como una coordinadora de organismos de derechos humanos que hay en San Rafael, en donde la integramos nosotros, la integra Hijos, la integra un nodo de abuelas y la integra la Liga por los Derechos del Hombre, planteamos siempre el otro juicio y digamos que es muy importante el castigo de justicia, la formalidad. Sí. Pero es más importante, digamos, el castigo social. Que se sepa. Que se sepa. Caras, que no todos somos lo mismo. No. ¿Sí? Que hay algunos que tienen las manos manchadas de sangre y otros no. Y en cierta forma, que yo le decía a Cristina hoy, a reparar el daño que se hizo en ese proceso a los familiares de detenidos desaparecidos, porque fue... Sí, soportar toda esa situación. Que decir que fue una sociedad bastante sanguinaria, digamos, con respecto a aquel que tenía un detenido desaparecido, por lo cual muchos de los familiares emigraron de San Rafael porque no se bancaron el castigo social. Así que eso, para nosotros siempre decimos, el juicio hay que ponerlo en la calle. Sí, y es la voluntad que tenemos. Quienes cumplen un papel, por lo menos quienes están comprometidos por lo menos con la verdad, ¿no? Entre los famosos 3, verdad, memoria y justicia, entre las 3 cosas, los que estamos muy comprometidos con la verdad, algunos periodistas por lo menos, me parece que cumplimos un rol fundamental para estas cosas. Fundamental. Nosotros se conozcan, ¿no? Hablando con usted, María Luján, o con todos los dirigentes que tienen que ver con el tema, o dándoles a conocer a la gente cómo han pasado las cosas. El juicio todavía pasado, no está terminada la escribirse la historia, por eso seguramente. Digo. Claro. El juicio pasado nosotros tuvimos 2 o 3 periodistas que cubrieron el juicio todos los días. Una de ellas, la radio pública que depende de Presidencia de la Nación, y que significó que saliera al aire en vivo, digamos, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, permitiendo que la gente escuchara, porque además es una radio muy escuchada. Sí. Para nosotros ha sido fundamental eso. No se dan las condiciones hoy en día, bueno, la dirección de la radio cambió y hay cosas. Pero nos convocó la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene una licenciatura en medios de comunicación, y con lo cual hicimos un proceso de capacitación a los últimos estudiantes que tienen que ir a cubrir el juicio como práctica, ¿sí? Para que le puedan... Y con lo cual la editorial y el blog que se ha armado, digamos, sí depende del trabajo de los organismos de derechos humanos
y de la universidad propiamente dicho, digamos, los chicos tienen una cierta libertad, los chicos, digo, hay periodistas que están haciendo cosas, los estudiantes tienen una cierta flexibilidad en marcar sus opiniones. Está bien. Pero no son los que determinan el contexto de lo que se escribe. Porque realmente todavía falta mucho debatir qué significan los derechos humanos, qué significan los organismos de derechos humanos y cómo es que llegamos hasta acá. ¿Sí? María Luján, justo a propósito de esto, en estos días se ha producido un debate en los medios de difusión nacionales fundamentalmente, que es el debate de los derechos humanos para todos. Es decir, derechos humanos para supuestamente aquellos que resultaron o resultarían víctimas también, que son obviamente las personas que resultaron víctimas de los montoneros, por ejemplo, para ponerlo en claro, víctimas que resultaron de los montoneros, y los otros, ¿no es cierto? Los que ya se saben que han sido víctimas, que son las personas desaparecidas y demás, y por el otro lado las víctimas de quienes obviamente resultaron, a lo mejor en el marco de un atentado que ha sido reivindicado inclusive por los grupos del ERB o de montoneros. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Esto está bien, está mal enmarcado, es otra cosa? Es una muy buena pregunta para clarificar la situación. Los organismos de derechos humanos, la diferencia fundamental de estas dos visiones es el análisis de lo que significó el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es cuando el Estado asume los delitos, las cuestiones de delincuencia. ¿Sí? Sí. Es el Estado, no fue ni un gobierno ni fueron los militares, es el Estado el que secuestró, torturó, se apropió de niños, asesinó, y hoy en día todavía no sabemos dónde se encuentran los cuerpos. Es el Estado el que asume. Los otros, no significa que yo pueda estar de acuerdo o desacuerdo, son delitos penales. ¿Sí? O sea, un atentado van por otro camino. Va por el área penal. Sí. Obviamente como un juicio común. Tienen una prescripción, que seguramente en la mayoría de los casos han prescripto. Pero son diferentes cosas. Digamos, ni Montoneros ni el ERB tuvo la suma del poder de violencia que pudo tener el Estado. Nunca. Por eso María Luján, Entonces, lo digamos, que se hace es cuando se le da una especie de aporte económico, que sería de última, digamos, algo que algunos lo pueden aceptar como no, se le da un aporte económico a aquel que sufrió la tortura o al familiar que perdió una persona, por parte del Estado, es justamente porque el Estado está asumiendo los errores que se cometieron a futuro. Y en lo otro no. En lo otro no. Porque no hay responsabilidad del Estado, digamos, fueron acciones privadas. Claro, digamos, cuando vos armás centros clandestinos que albergaron entre 5.000 y 10.000 personas, que los tuvieron ahí durante meses, que fueron dueños de la vida y muerte de esas personas, y que inclusive muchos de ellos fueron liberados luego de arribar a la democracia. Yo tengo un compañero que fue liberado en junio de 1984, ¿sí? Entonces, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Y es cierto, es memoria, verdad, justicia y reparación. Los organismos de derechos humanos venimos trabajando y tratando de lograr eso hace 38 años. Nunca, ningún organismo, inclusive aquellos que contuvieron y hasta el día de hoy contienen mujeres que buscan sus nietos, que hoy son hombres y mujeres. Nunca hubo una voluntad ni de venganza, ni una voluntad de un accionar individual de violencia. Fuimos capaces de esperar 38 años de justicia, y no solamente eso, somos capaces de dar justicia y garantías constitucionales a aquellos que no cumplieron ninguna de esas. Hoy, todos aquellos que se sienten
en un banco de acusados en los marcos de estos juicios, tienen abogados que los pagamos todos, porque casi todos buscan el defensor oficial. Público, sí. Pueden declarar o no. Sí, sí. Tienen los mismos derechos y garantías. Derechos y garantías que cualquier ciudadano. Tienen los mismos derechos y garantías. Sí. Hay cosas que sí no permitimos. Tienen que ir a cárcel común. Ah, sí, bueno. Como bueno, si tienen los mismos derechos y garantías, también tienen las mismas obligaciones. Claro, como cualquier delincuente, porque este delincuente es más grave que otro, capaz que robó una gallina. Sí, sí. ¿Sí? Ninguna Entonces, no solamente eso, y yo también, capaz te has enterado, que hay siempre un debate a nivel nacional entre los organismos, de que si los organismos logramos esto solo, o esto lo logró, digamos, un gobierno nacional que por primera vez escuchó a los organismos. Yo siempre digo que es como un encastre, ¿sí? Nosotros, organismos, hoy no podríamos llevar adelante esto si no hubiese habido un gobierno nacional que modificó políticas públicas para que fuera posible los juicios de lesa humanidad. Y ese gobierno nacional tampoco hubiese podido tomar esas decisiones si no hubiese habido un movimiento de organismos de derechos humanos fuerte, que se comprometiera en la calle, que no nos callamos ni con el punto final, ni con la obediencia debida, ni con el indulto dado por el gobierno nacional. Entonces, de los gobiernos anteriores, María de Luján, ¿qué se reconoce? Mira, en eso hay diferentes visiones. Yo te voy a decir la mía, la personal, me gustaría porque escuchar su quizás opinión. ni siquiera corresponde al conjunto de la PDH. Yo, Alfonsín, creo... Mira, yo tengo muchos años de militancia, no solamente en el tema de derechos humanos, y tengo muchos años de funcionario. Y yo siempre digo que uno a veces tiene decisiones políticas o voluntades políticas, pero los momentos no acompañan, el momento histórico no acompaña. Sí. Yo creo que Alfonsín tuvo una gran virtud, que fue el llevar las juntas militares a juicio, y que lamentablemente después no pudo sostener sus propias decisiones. ¿Sí? Que, ahora, la pregunta sería, ¿era posible mantenerlas? En ese momento no sé. Y yo creo que yo pienso esto, a ver si coincidimos en esto. La maduración de los argentinos en general, inclusive obviamente quienes están obviamente en el poder también, la maduración de los argentinos ha hecho que el momento oportuno llegara para poder seguir adelante. La maduración, 30 años de democracia, todo lo que ha pasado en el medio, la contribución que puede haber hecho mal, bien cada uno, ayudó a que llegáramos a este momento. A lo mejor en ese momento no era el momento oportuno. Si vos me preguntaste de los gobiernos, sí, por eso que lo único que puedo reconocer puntualmente es esa decisión de Alfonsín. Tal cual. De la decisión de Alfonsín y de los diputados y senadores que votaron la ley de obediencia debida, punto final, y el indulto de Menem, yo a esas cosas no los reconozco absolutamente. Es que nadie. Porque propios además, y extraños, ojo. Porque además, ¿sabes qué creo? Creo que a eso vamos hoy en día en esta etapa, es darnos cuenta, digamos, que los militares fueron la ventanilla donde golpearon otros sectores de poder, que son los que se beneficiaron, ¿sí? Los que se beneficiaron son sectores económicos, son lo que uno a veces llama el sistema. Sectores económicos, sectores financieros, sectores de medios de comunicación, que utilizaron el país desde hace muchos años a beneficio propio. Entonces, en ese momento tocaron las Fuerzas Armadas. Hoy tocan otros medios, tocan la desestabilización desde otro lugar. Pero me parece que hay que ir también sobre esas responsabilidades civiles. No significa, digamos, tratar de llevar a un juicio al vecino, que porque los medios de comunicación le llenaban la cabeza, cuando desaparecía alguien en la esquina, miraba para otro lado. No. Porque también es cierto que sucedió, pero es un mecanismo de defensa. El pueblo es muy difícil que pueda asumir. Digo, hay que recordar lo que fue vivir en ese terrorismo de Estado, digamos. ¿No? Hay que aparte, no todos tenían las convicciones que tenían algunos, en donde estaban convencidos de lo que tenían que hacer. Tenías, como siempre, los medios de comunicaciones que te taladraban la cabeza, digamos, ¿dónde está su hijo? ¿Usted sabe, señor papá?
Después fue la teoría de los dos demonios, digamos, en la época de Alfonsín, ¿no? Sí. Pero sí me parece que hay sectores que fueron empresariales, por ejemplo, o financieros, Totalmente. que se beneficiaron ampliamente de la política económica que después se implementó gracias a que hicieron desaparecer a 30.000 personas pensantes. A propósito de esto, discúlpeme Sí. que hagamos una pequeña pausita o una digresión en esto. ¿Son 30.000 verdaderamente? Mira, las denuncias... ¿Por qué? Mira, yo te voy a poner el caso de San Rafael, más allá de que después Sí. vamos a hablar de general. En San Rafael, cuando empezó el primer juicio, eran 32 desaparecidos. Cuando terminó cuando terminó el coso, eran 43. Claro. O sea, había mucha gente que no había hecho la denuncia. Yo creo que a nivel nacional pasa eso. Digamos, la CONADEP rescata 10.000 personas, 9.800 y pico, pero realmente, digamos, hay una cantidad de gente que no hizo la denuncia o la hizo posterior. Pero igualmente... El número de 30.000 es un número aproximado, podrán ser 29.800, 32.000, la verdad que creo que nunca vamos a saber exactamente el número, ¿no? Pero... Tampoco importa. Exactamente, yo creo que con un caso... Con uno es suficiente. Suficiente, sí. Con uno es suficiente. María de Luján, para ir un poco redondeando, yo creo que de aquí en adelante, mejor dicho, vamos a tener a futuro mucho trabajo todavía para quienes son los dirigentes. Realidad... No se han terminado, la gente piensa que ya está todo dicho y me parece que hay mucho por hacer todavía. Está también el conservar todo esto, porque me parece que las organizaciones de derechos humanos también tienen la labor de que todo lo que se ha logrado hasta ahora digamos, sirva, permanezca y no se vuelvan a cometer los errores. Los organismos de derechos humanos tenemos la responsabilidad de plantear en el conjunto de la sociedad que debemos avanzar todavía un poco más, digamos, no solamente en la cuestión, digamos, de los juicios, vuelvo a repetir, digamos, hay gente que se ha enriquecido mucho con la desaparición, hay empresas que se han enriquecido, en este caso Ledesma es uno de ellos. Y bueno, se ha llegado a ponerlo hasta ahora como procesado, por lo menos al presidente de Ledesma, Blaquier, que próximamente irá a un juicio público y oral como partícipe necesario, porque prestó los camiones del ingenio y apagó las luces de un pueblo y para que una noche desaparecieran 400 personas, de las cuales mantienen todavía desaparecidos 120. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos, y vamos hacia eso. Yo creo que hay que poner estas personas, no significa poner a los últimos, a los cosas, pero significa sí que la sociedad también entienda, digamos, que las complicidades económicas, civiles, deben ser castigadas. Pero a lo que iba, yo creo que nosotros además tenemos otra responsabilidad, y en realidad la que tiene la mayor responsabilidad es la ciudadanía. A veces no consciente de lo que se juega. Lo que hay hoy son políticas de Estado de derechos humanos, ¿sí? Que hay que mantener, amén de profundizarlas, pero fundamentalmente hay que mantenerlas. El Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los seres humanos de la Argentina. Más allá de los acontecimientos históricos de los que hemos estado hablando. Más allá. Los derechos humanos son los derechos humanos en todo sentido. Claro. Digo, Blaquier tiene el derecho humano de tener un defensor público. Y nosotros se lo vamos a respetar, el Estado se lo está respetando. Entonces, eso es una responsabilidad de la sociedad cuando analice hacia dónde quiere seguir creciendo. Le agradezco mucho. No, por favor, muy amable por su tiempo. Gracias. Muchas gracias.